Desde Caracas, Venezuela, vamos a reponer para ustedes los sonidos más relevantes de la jornada informativa de este lunes 5 de febrero, iniciando con los enfermos renales, quienes han manifestado que se están muriendo literalmente por la falta de insumos y de reactivos para mantener sus trasplantes de órganos en perfecto estado. A esto, por supuesto, también le dimos cobertura a todo lo que tuvo que ver con un pronunciamiento y una reunión de una delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por Gaby Arellano, quienes sostuvieron un encuentro con los representantes diplomáticos de Colombia acá en Venezuela, todo esto para que se abra un corredor humanitario en la frontera colombo-venezolana, todo esto por la cantidad de venezolanos que están utilizando el territorio neogranadino para irse a otros países del cono sur. Producto de no dializarse ni el miércoles ni el viernes, se vino a dializar el sábado con 2 horas y las 2 horas no le resultó nada, lo que le hizo fue que le dieron un paro cardíaco, que murió. Y lamentablemente era un señor muy humilde, muy tranquilo y compañero de nosotros aquí de la unidad de diálisis. No había el insumo necesario para todos los pacientes, hubieron para 35 pacientes, 35, 40 pacientes era el promedio de que había para dializar nada más ese día. Y muchos del miércoles no se dializaron ni el viernes tampoco porque no tenían cómo costear un filtro para podernos dializar. Quiere decir que vinieron el sábado y le recortaron mucho el tiempo. Me dijeron que hasta hora y media que le dieron a algunos pacientes para poder medio dializarlo. Quizá el señor también fue una de las diálisis que le dieron y no la soportó. Lo que hizo fue que las toxinas se le alebretaran, las toxinas tuvieran... la toxina fue que lo complicó y quizá eso fue el que le produjo el paro cardíaco. Estoy de las 6:20 de aquí, no pude entrar porque ahí ya no son 17 máquinas, sino solamente 16 que están trabajando. Y con esta situación no podemos dializarnos así, tenemos que esperar a nuestro turno. De las afortunadas que por A o por B he logrado dializarme me he dado todas mis diálisis, pero de 2 horas. Cardiólogo me dijo, no es que te des 2 horas de diálisis y te sacan el líquido y las toxinas. Tienes el mismo dolor, me paro con el mismo cansancio, porque el líquido se sale y las toxinas y los demás que no han podido, que no consiguen, porque yo, gracias a Dios, mi familia es y me ha ayudado mucho, pero los demás que no tienen y que no consiguen. Un suero cuesta, una solución cuesta 100 y pico, 200, el que no tienen. Yo, gracias a Dios, de 2 horas me he podido dar todas mis diálisis. No me he sentido bien, pero me he logrado dar todas mis diálisis. Esa reducción del tratamiento de diálisis, esa reducción del tiempo en la diálisis, ¿también ha ocasionado la muerte de pacientes como lo que ocurrió este fin de semana? Claro, porque es eso, nos sacan el líquido, pero las toxinas quedan. Te sacan el líquido lo más que pueden en ese tiempo, porque si traes 4 kilos, no te lo sacas en 2 horas. Te sacan por lo menos 3, te queda uno acumulado. Eso hace que te mueras, que no puedas respirar, que se te pare el corazón. Vine a las 8 y me anoté. Y ahora no sé si entré a las 12, a la 1, no sé a qué horas entraré, porque como hay máquinas rotas, entonces a veces atienden a los que tienen más dificultad, pues están en mejores condiciones. Pero te digo, esto es un caos lo que estamos viviendo. Yo no sé qué pasa, que el gobierno no toma asuntos para solucionar estos problemas, porque esto es de vida, es vida. Yo soy una persona mayor, pero hay mucha gente joven que necesita. O sea, si yo me voy, bueno, ya yo viví lo que tenía que vivir, pero hay mucha gente joven que necesita con urgencia un tratamiento. Hay personas que se han muerto en el turno de la noche, ¿ves? Entonces, porque hay personas que no se han podido dializar en una semana por la falta de insumos, por la falta de máquinas, o sea, esto que estamos viviendo es horrible. En las farmacias no se consiguen estos insumos. Entonces, todas las semanas son espera, que si no hay el filtro, que si no hay la solución, que si no hay aquello. Entonces, aquí hay pacientes que se han ido sin dializarse porque no tienen para comprar una solución, no tienen para comprar un filtro, que vale mucho dinero. Y aquí hay personas que lo que podemos le damos hasta para los pasajes porque no tienen ni siquiera para regresar a su casa. También necesitamos medicina. Yo necesito un tubo de ensayo para un examen para infección y no lo consigo en ningún laboratorio. Mi esposo ha caminado miles de laboratorios y no los ha conseguido. Entonces necesitamos que se aboque a nosotros, que somos pacientes, que somos venezolanos nacidos en Venezuela, que necesitamos vivir
porque yo tengo mis hijos, tengo mis nietos y tengo mucha esperanza de ver a los que vengan adelante de mí. Y estoy cansada de esta situación. Ya esto tiene bastante tiempo, más de 4 meses, pero con la cuestión de los insumos es más tiempo todavía. ¿Cómo afecta en la salud de ustedes esta falta de insumos? Malísimo. Que la diálisis se convierta de 4 horas a 2. Malísimo, fíjate, porque si nosotros no nos dializamos la hora completa, quedamos mal dializados. La urea, creatinina, todo sube. Y sin diálisis podemos morir, pues 72 horas y ya hasta ahí llegó uno, ¿entiendes? Yo tengo familia, tengo 2 hijos. Y mi mamá también murió aquí en diálisis. Entonces no quiero volver a pasar por lo mismo, pues quiero durar un poquito más. Quiero vivir más por mis hijos, por mi familia. 15 años en diálisis y verdaderamente ya estamos mal porque el gobierno nos quiere eliminar, pues. Esa es la realidad, nos quiere eliminar. No tenemos vitaminas, no tenemos complementos vitamínicos. Llegamos aquí y no, hoy lo vamos a dializar 2 horas porque no hay insumos. Como decir, la unidad quiere trabajar, pero el Seguro Social, el martes fueron unos compañeros y le dijeron al Seguro Social, váyanse para Miraflores, por aquí no tenemos nada que hacer. Eso es con el Ejecutivo, fue lo que dijeron. Es fuerte porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros nietos, queremos seguir luchando como lo han hecho durante tantos años, pero no podemos porque el gobierno nos cierra las puertas, pues. Y no es mentira que el gobierno repala real por todos lados, y no es así, porque nosotros verdaderamente queremos seguir viviendo. Es decir, el gobierno, hacerle un llamado, no tenemos insumos, eso no puede venir en barco, como dice que de España, coño, que traiga unos aviones y que lleguen lo más rápido posible para seguir viviendo, pues. Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Yo hoy les pido y les exijo que se pongan en los zapatos de estos pacientes, de sus familiares, de los venezolanos que hoy están angustiados porque no tienen cómo realizar una diálisis o no tienen tratamiento para el cáncer en el caso de la quimioterapia. Nosotros hoy desde la Comisión de Desarrollo Social estamos desde muy temprano visitando distintos centros de diálisis. Estamos culminando la visita en el centro Ayor, pero más temprano pudimos constatar que en el centro de diálisis Los Cedros no se pudo realizar diálisis el día de hoy. En el Hospital Vargas de Caracas se realiza diálisis parcial. En el Hospital Miguel Pérez Carreño solamente se dializan pacientes de emergencia. En el Hospital Clínico Universitario solamente se dializan pacientes en emergencia. En el Hospital Militar no están haciendo diálisis a personas que no estén afiliadas al Hospital Militar. Y acá en el Centro Ayor, donde actualmente terminamos de hacer un recorrido y me acompañan los pacientes de este centro, debemos reconocer que el centro funciona. El problema no es el centro, sino la dotación de insumos al centro. Hay que destacar que hay 18 máquinas inoperativas, no por culpa del centro, sino por el mantenimiento del Seguro Social. 18 máquinas inoperativas, estamos hablando de más de 50 venezolanos que no tienen la oportunidad de dializarse. A este centro fue dotado el viernes de la semana pasada para poder tener diálisis el día de hoy. Y la información que pudimos constatar en la visita es que solamente tienen material de diálisis hasta mañana en la noche. Es decir, si no llega hoy o mañana un camión de diálisis a este centro, donde hay exactamente 480 pacientes en diálisis, mañana tendrán que cerrar la unidad de diálisis. De igual manera recibimos denuncias de los pacientes que desde hace más de 1 año y medio que no reciben sus vitaminas, proteínas, tratamientos, antibióticos o medicamentos complementarios a la diálisis que desde hace 1 año y medio no son otorgados por el Seguro Social. A nivel nacional tenemos 48% de máquinas no operativas. Para que puedan sacar una cuenta muy rápida, una máquina puede atender un promedio de 3 a 4 pacientes diarios. Veamos la cantidad de pacientes que no se están atendiendo al tener 48% de las máquinas operativas. En este mismo centro hay 18 máquinas inoperativas. Responsabilidad del Seguro Social. Es el Seguro Social el que da la dotación, es el Seguro Social el que repara las máquinas y el que permite que los equipos funcionen. Hoy es un llamado, primero, de confirmar la información, de confirmar la crisis real que sufren los pacientes de diálisis, de tomar acciones, de pedir la reflexión de la Fiscalía. Juntos podamos unir esfuerzos, insisto, podamos dejar a un lado la diferencia política y ponernos un segundo en los pies, en el sentimiento y en la angustia de los venezolanos que hoy nos acompañan. La información que tenemos confirmada en la Comisión de Desarrollo Social es que hasta la fecha, producto de no haber recibido la diálisis oportuna, han fallecido 6 venezolanos a nivel nacional. En el estado Zulia, Cojedes, hasta esta hora, igual es una cifra, igual como dicen los pacientes, la cifra es mucho mayor porque cuando tú no tienes una diálisis constante, cuando no te dializan el tiempo adecuado. Una de las principales denuncias que recibíamos el día de hoy acá es que si la diálisis le dura 4 horas, le ponen 2 porque no hay material, o le ponen 2 horas y media porque no hay material. No hay que ser médico para entender que si usted no recibe el tratamiento correcto, no va a ser igual de efectivo.
que estamos acortando la vida de los pacientes, que no estamos dándole la calidad de vida que merecen los pacientes. Hay una relación directa en lo que son las complicaciones, en lo que es el mantenimiento de la máquina, en lo que son las complicaciones que muchos pacientes que ya no están, que venían a este centro y ya no están, probablemente por complicaciones médicas, producto de no recibir un tratamiento adecuado. Los registros que tiene el gobierno colombiano del ingreso y atención de venezolanos en el tema de salud y en el tema de educación en la frontera colombo-venezolana, pero en especial cómo han incrementado en el primer mes del 2018 acá. Pueden ustedes ver las cifras que han ellos establecido desde el año 2015 en toda la frontera, cuántos casos de emergencia sanitaria han atendido en estos últimos años, pero sobre todo cómo han incrementado ese ingreso de venezolanos a hospitales y asistencia de salud, no solamente en el norte de Santander, en La Guajira y en la zona del llano que colinda entre Venezuela y Colombia. Y así como ha incrementado la inscripción, la matrícula de educación de venezolanos, de niños venezolanos en educación colombiana. Pero de estas cifras que nos facilitó el gobierno colombiano, específicamente Migración Colombiana, quiero rescatar esta cifra que hoy nos consignan de la cantidad de venezolanos que han ingresado a Colombia con destino a Ecuador. Exactamente en el mes de enero del 2018 ha incrementado 448% la cifra de venezolanos que han usado a Colombia como tránsito para el vecino país del Ecuador. Aquí ven la cifra y la comparación que ha venido haciendo el Estado colombiano. Las cifras de venezolanos que han ingresado durante todo el 2017 y la cifra que se maneja solo en el primer mes del 2018, donde demuestra el desplazamiento forzoso solo en el caso del tránsito que se usa en la frontera colombo-venezolana con destino al país de Ecuador. Y esta cifra tiene un número más alarmante, que es el que argumenta nuestra solicitud de corredor humanitario, y es que solo desde el mes de agosto al mes de enero del 2018, estoy diciendo agosto del 2017 y enero del 2018, escúchese bien, 1.532.000 venezolanos han solicitado la tarjeta de movilidad fronteriza. 1.532.000 venezolanos tiene el gobierno colombiano censado y tramitado en la solicitud de la tarjeta de movilidad fronteriza. Esta tarjeta de movilidad fronteriza la solicita el gobierno colombiano para ingresar al territorio y es el documento que se utiliza en la frontera para poder salir de Venezuela y llegar a Colombia. Muchos de este 1.532.000 venezolanos están en territorio colombiano, otros han partido hacia Quito, hacia Lima y hacia otras ciudades del cono sur. Pero esta cifra, 1.500.000 venezolanos han usado la frontera colombo-venezolana para huir de la tragedia que tienen los venezolanos de la hambruna y de las necesidades básicas. El señor Reverol reconoció la semana pasada que la Guardia Nacional es inepta al estar en la frontera colombo-venezolana, porque crear una policía especial para la migración es reconocer que no hay control ni política en la frontera venezolana, sino por el contrario, lo que busca el gobierno de Nicolás Maduro es una hambruna para tener que sacar a los venezolanos del territorio que hoy es nuestra patria grande. Es por eso que las declaraciones del señor Reverol en nada solucionan a la crisis humanitaria que se vive en el país. Las declaraciones y los anuncios del señor Freddy Bernal, jefe de los colectivos, y aquí quiero hacer una denuncia muy responsable. Sabemos el fondo del por qué Freddy Bernal fue nombrado como protector del Táchira. El fondo es tener a los grupos irregulares que reinan ante la violencia en la capital de la República, en la frontera colombo-venezolana, porque ya tenemos información clara y exacta que hay colectivos que quieren tener el control de la frontera, y es por eso la necesidad urgente de un corredor humanitario, insisto, para tener seguridad, alimentación y asistencia sanitaria. Muchísimos, ese millón y medio de colombianos, colombo-venezolanos que están en Colombia, son familia nuestra, amigos, familiares nuestros, son hijos. Mira, en este momento hay muchos venezolanos allá que por alguna circunstancia, como la que ustedes están viendo allá atrás en el consulado, que están haciendo colas, que madrugan para obtener su nacionalidad porque tienen derecho, de acuerdo con la Constitución colombiana, tienen derecho a la nacionalidad porque son hijos de colombianos, nietos de colombianos. Por supuesto que el éxodo se incrementó ahora en enero. En enero ha sido mayor, aquí duermen 50, 100 personas en todos los consulados de Colombia, y no solamente en los consulados de Colombia, en todos los consulados del cuerpo consular acreditado en Venezuela para irse del país. Nosotros no damos abasto, realmente el gobierno quiere ayudar, pero también le pedimos a las autoridades de Relaciones Exteriores, a nuestra ministra de Relaciones Exteriores,
que ha estado muy interesada en el tema y ha ayudado, ha colaborado muchísimo en este tema, que por favor recuerde que los consulados, este consulado es un consulado general de frontera muy importante, estratégico para Colombia y para Venezuela, y solamente funciona con menos de 10 personas, con menos de 10 funcionarios, incluyendo al cónsul, al vicecónsul y a los asesores. Es imposible dar respuesta a esta situación. Yo lo repito y lo he dicho, en Colombia, nosotros los colombianos en Venezuela vivimos una situación especial aquí en Venezuela, por llamarla de alguna manera, y por lo mismo necesitamos una respuesta especial del Estado y del gobierno colombiano. Para eso necesitamos una credencial, que es la credencial que nos da el poder representar a los colombianos en el exterior. Esta vez vamos a ganarla los colombianos en Venezuela. Siempre desde el 2002 que empezó a desarrollarse el artículo 176, por la cual se puede tener representación de los colombianos en el exterior, siempre la han ganado los colombianos en Estados Unidos. Hoy quiero hacerle un llamado a mis compatriotas colombianos que están aquí en Venezuela y Latinoamérica. Vamos a cambiar esa situación política. Es hora de que la credencial llegue para Latinoamérica, es hora que la credencial la tenga un colombiano residente en Venezuela, que somos la mayoría de colombianos en el mundo residentes. Ahora, no hay en el mundo una ciudad que tenga más colombianos que Maracaibo. No es fácil decir cuántos colombianos hay en el exterior o cuántos colombianos tenemos en Venezuela, que suponemos que pasa de los 5 millones. El éxodo ha sido superior al millón colombianos, pero es que solamente, venezolanos, pero es que no solamente, repito, no solamente son venezolanos que tienen vínculos con familia colombiana. Si mis hijos, si quieren ir, son venezolanos, claro, también son colombianos, pero hay muchas familias que no le han dado su nacionalidad, no han tomado la nacionalidad colombiana y son mayores. Hay que tomarla la nacionalidad colombiana. Entonces, ese más de 1 millón de personas que han llegado o que están llegando todos los días a Colombia tienen muchos vínculos, créanme que la mayoría tienen vínculos familiares con nosotros los colombianos, y tenemos que abrir las puertas, y abrir las puertas sobre todo, le digo yo al gobierno de Colombia, que debemos legalizar con mucha lupa, por supuesto, a los venezolanos que entran a Colombia, para que entren a competir en igual de condiciones y no perjudique la mano laboral colombiana, lo repito. Las remesas es cada gobierno, cada estado quien tiene que tomar la decisión de cumplir con esos acuerdos internacionales como son las remesas. Sugiero yo a los gobiernos y sugiero al gobierno venezolano que por favor nos permita enviar las remesas a los colombianos. Mira, hay mucha gente muy pobre, mucha gente que necesita de verdad en Colombia medicamentos, atención social, que se lo dan sus familiares que viven en Venezuela y tengan derecho a enviar remesas. Esas remesas deben restituirse, debe regresar las remesas de los colombianos en Venezuela hacia Colombia. Nosotros somos un país receptor de remesas, Venezuela se ha convertido en un país más, nosotros recibimos más de 4.500 millones de dólares anuales de remesas de los colombianos que están en el exterior. En este momento no contamos con remesas de Venezuela, por lo menos en la parte oficial. Estamos acá los trabajadores de Planta Cacima, acordamos trabajar nada más que 5 horas diarias, apegado al artículo 168 de la Ley Orgánica del Trabajo, que obliga a todo patrón a que al máximo 5 horas de tú estar laborando requieres el permiso de descanso y de alimentación. Pues bien, la empresa tiene ya meses incumpliendo el compromiso de darnos la comida. Lo que nos están pagando por concepto de no tener comedor es apenas una cifra de 647.000 bolívares mensuales, que eso alcanza para 2 comidas, ya que acá en Puerto Ordaz un almuerzo cuesta 300.000 bolívares. Es decir, no está cumpliendo con su obligación. En la relación laboral hay un principio que dice que prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Aparentemente me estás cumpliendo porque me das un monto en bolívares, pero la realidad es que eso no cubre los 22 días que yo trabajo. Aunado a eso, lo que estamos sacando los trabajadores que cobran semanalmente, no le alcanza ni siquiera para un día de comida, para comprar un día, para alimentarse un día, ya que un trabajador saca 500.000, 300.000, 600.000 bolívares dependiendo de la semana, y un pollo cuesta 800.000 bolívares acá en Puerto Ordaz. Entonces, en virtud de que tenemos el derecho a alimentarnos, a una alimentación adecuada, nutritiva, conforme a lo que ordena la Constitución y los pactos internacionales, hemos decidido entonces disminuir la jornada laboral y hacer un conjunto de manifestaciones, porque ya la vía de diálogo y los reclamos a todas las instituciones habidas acá en la
la ciudad, ya la hemos hecho. Y no hay respuesta ni del gobernador, ni de la Inspectoría del Trabajo, ni del presidente de la empresa. Es decir, no hay autoridad que dé respuesta a lo que estamos viviendo los trabajadores. El salario no nos alcanza, o el salario de un trabajador actualmente, lo que cobramos a final de mes alcanza para comer 4 días. Y te repito, el que trabaja y cobra semanalmente no le alcanza para comer ni un día siquiera. Las operaciones de la planta solamente se están haciendo en labores de mantenimiento, porque tenemos ya 7 meses, 8 días sin producir una gota de acero, producto de la mala gestión que ha pasado por acá. Hemos denunciado todo esto desde hace más de 5 años. El año pasado fue el peor año de toda la historia nuestra productivamente, apenas el 9% de la capacidad instalada. Esto lo sabe todo el mundo, pero nadie hace nada, nadie toma cartas en asunto para resolver el problema de la mala gerencia que tenemos actualmente. Esta planta es muy importante porque abastece a Planta Antímano y a Planta Gorena, que también están paralizadas en este momento. La planta de Barquisimeto también se paralizó el día jueves y bueno, no sabemos en realidad el futuro que vamos a tener los trabajadores del complejo siderúrgico. En Planta Cancima somos 600 trabajadores, incluyendo los de acá abajo de insumo metálico. Nuevamente hemos tomado la vía de ir a la Defensoría del Pueblo. Estamos convocando al defensor del pueblo, Kenny Vargas, para que se aboque a esta problemática, ya que es la violación de un derecho humano consagrado en la Constitución, repito, y en los pactos internacionales suscritos por la nación. Es el derecho a la alimentación de nuestra familia, de nuestros hijos, de los trabajadores. ¿Cómo puede elaborar un hombre acá, en una acería, que es un trabajo rudo, que es un trabajo fuerte, si no come? O sea, ¿cómo? Esta mañana, en medio de la manifestación, se nos desmayó una compañera de trabajo. ¿Producto de qué? De que, bueno, tiene más de 24 horas sin comer. Esa es la consecuencia que está viviendo el pueblo venezolano. Y como he dicho en todas partes, esto no se trata de que seamos chavistas u opositores, de que seamos quinta columna o tengamos una agenda oculta, no. Es la problemática real que vive el venezolano. El salario no alcanza. La gente está padeciendo de hambre, señores. Y, por supuesto, la salud va en deterioro, producto de que no se está alimentando correctamente. Pasando penuria. Tengo unas hijas de una señorita y bueno, ni para comprar el mode, que tiene la regla mi hija, no tengo para comprar el mode. Para bañarnos es un problema, ese jabón hay que, bueno, picarlo en pedacitos para bañarnos. La alimentación con lo que comíamos antes, bueno, hay que reducirlo ahora al máximo. Vivimos endeudados porque lo que cobro el 30 ya lo debo en comida. O sea, es una penuria y mi cargo aquí es de supervisor. Yo debería de tener una vida decorosa, digna, según mi cargo, según mi trabajo, según lo que manda la ley. Sin embargo, no hay autoridad que dé respuesta a esto. Yo le pido a las autoridades, porque si estamos pasando trabajo nosotros, que somos trabajadores siderúrgicos, que es algo increíble de entender, ¿qué pasa con el que gana salario mínimo? ¿Qué pasa con el desempleado? ¿Qué pasa con el que no tiene un trabajo estable? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, están peor que nosotros. Entonces llamo a todo el pueblo venezolano a unirse en defensa de nuestro derecho a alimentarnos correctamente. El año pasado, el presupuesto aprobado en diciembre fue de 8 billones y terminó en diciembre a punta de créditos adicionales en 46 billones. O sea, prácticamente se triplicó. No, bueno, eso se multiplicó como por 8. Y para este año todavía es peor, porque este año el presidente de la República entregó su proyecto de ley o decreto, no sabemos cómo llamarlo, a la Asamblea Constituyente, que no tiene competencia constitucional para eso, que ha asumido unas atribuciones y competencias por encima de nuestra Constitución, de la ley, y ese informe no se ha publicado, y con todas las pesquisas que nosotros hemos podido hacer, como gente que conocemos en todos los ministerios, gente con los que estudiamos, equipos técnicos a los que le hemos dado clase, nos han dicho, todo el mundo nos ha dicho que no tienen el presupuesto.
Con lo cual nosotros hasta dudamos que exista ese presupuesto, porque si ni siquiera le ha llegado a los ministerios, tenemos pocas dudas. Pero además, el presupuesto se aprobó de acuerdo a la única cifra que dio el presidente de la República en la Asamblea Nacional Constituyente, es que el presupuesto se aprobó por 36 billones de bolívares, pero el año 2017 fue por 46. Quiere decir que ya de entrada está deficitario y no sabemos de dónde va a salir ese dinero, pero tampoco no sabemos de dónde va a sacar el Ejecutivo Nacional los recursos que se requieren para tapar, para cubrir esta hiperinflación que todos estamos sufriendo y que el Ejecutivo, por supuesto, lo va a sufrir. El propio ministro Giordani dijo, después de la muerte del presidente Chávez, en su carta famosa, dijo que el presidente Chávez había quebrado al país con la misión vivienda para ganar las elecciones. Esa frase completa está allí, bueno, ya confesión de parte, relevo de prueba, él lo dijo, él era el ministro de Planificación, él sabía, y nosotros sí sabemos que ahí se ha ido una cantidad gigantesca. La otra, alimentación. Nosotros tenemos Ministerio de Alimentación desde el 2005, eso no existe en el mundo. O sea, los países no necesitan un Ministerio de Alimentación. Sin embargo, nosotros con Ministerio de Alimentación las cifras son estratosféricas, miles de millones de dólares, y sin embargo, bueno, tenemos un aparato productivo quebrado. Nosotros hacemos estudios sobre las empresas propiedad del Estado, descubrimos el año pasado 526 empresas propiedad del Estado y no tenemos ninguna se salva del señalamiento de que son improductivas o muy poco productivas, que no generan recursos para el Tesoro Nacional, como cualquier empresa que tiene que pagar dividendos, IVA y otros impuestos, utilidades al Estado venezolano, con lo cual el Tesoro Nacional no se beneficia de eso. Entonces los venezolanos no nos beneficiamos ni con productos ni servicios, el Estado no se beneficia con ingresos para el Tesoro y encima tenemos una cooptación, un control sobre un importante grupo de personas, de venezolanos que se los han convertido en funcionarios, que su trabajo depende en gran parte de la fidelidad al director, presidente de la empresa y al grupo económico. Otro elemento que nosotros estamos viendo también con preocupación es la militarización de la vida civil. Y sacamos un informe que está en la página web en donde pusimos juntos, empezamos a buscar, ¿dónde están militares en espacios de decisión? Y es impresionante, en la alimentación siempre han estado, todos los ministros de alimentación han sido militares, salvo Erika Farías, que fue un año ministra, pero después vemos que la Fuerza Armada tiene cantidad de funciones diferentes a las defensas, de 33 entes adscritos a la Fuerza Armada. Solamente 6 tienen que ver con defensa, el resto pues son fábricas de agua potable y de uniformes y de vehículos, producen barriles de petróleo directamente. Eso es antes incluso de que Quevedo fuera el presidente de PDVSA, el ministro de Energía, con lo cual, es largo de contar, el informe está ahí disponible, pero yo no sé quién se está ocupando de la defensa del país, porque la mayoría de los militares están en entes que no tienen que ver con la defensa. Lo primero que tiene que ocurrir es que a los venezolanos nos tienen que decir qué hay, dónde está, cuál es la situación y qué se tiene que hacer y cuáles son las propuestas, y permitir a los expertos de cada área, que en Venezuela todavía, a pesar de la migración tan grande, todavía en Venezuela hay mucha gente experta en temas específicos que presenten propuestas en donde el vértice, el hilo conductor sea la transparencia y programas anticorrupción. Hay que eliminar los incentivos perversos y hay 2 grandes incentivos perversos en el país. Uno es el control de cambio, ese control de cambio horroroso, que por supuesto quitarlo, desarmarlo va a costar muchísimo a los venezolanos ese primer año, y para eso el Estado tiene que apoyar a las personas en mayor estado de vulnerabilidad. Y el otro es que a partir de eso, a partir del control que tiene el Estado sobre la vida, los venezolanos cada vez tenemos menos posibilidades de decirle no al Estado. Nosotros necesitamos el índice de libertad, nosotros necesitamos transformarlo, y nosotros tenemos que convertirnos en ciudadanos
que regulen al Estado venezolano, que le pongan muros de contención al intento de avasallar los espacios particulares y civiles, y que eso se transforme en una institucionalidad con gran separación de poderes, en donde la justicia, principalmente la justicia, sea autónoma, independiente y fuerte. Estas fueron las informaciones más relevantes de esta jornada informativa del 5 de febrero, no sin antes estar pendientes, también atentos a todas las informaciones que se puedan generar en el marco del diálogo que se está llevando en República Dominicana y la posibilidad de que se firmen algunos acuerdos. También acá en Caracas, Venezuela, el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral de una fecha para las elecciones presidenciales previstas antes de que culmine el mes de abril del año 2018. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.